Miedo. Existen determinados sucesos que, por extraños o misteriosos motivos, jamás llegan a ser registrados en las páginas de los periódicos. Y estamos precisamente ante uno de estos acontecimientos, ya que puedo dar constancia de que tal caso ha sucedido porque conozco a algunos de sus protagonistas y por supuesto consta en los archivos médicos y de la policía. El hecho tuvo lugar exactamente en el verano de 1982, cuando ya apretaba para tantos miles la necesidad de encontrar trabajo, y tuvo por marco la costa mediterránea, dentro de los límites de la provincia de Tarragona. Todo dio comienzo la mañana de un miércoles de junio, en que Consuelo Rodríguez Vicente, maestra en paro y recién licenciada en psicología, abrió el periódico como cada día y se encontró al fin en la sección de ofertas de trabajo con un anuncio que, aunque no resolvía su vida definitivamente, sí podía cubrir momentáneamente su ya angustiosa necesidad de trabajo. El anuncio, breve y conciso como otros tantos, decía así: se necesita, señorita, educadora preferentemente, dispuesta a hacerse cargo del cuidado y la educación de 2 niños en edad escolar durante los meses de verano. Las interesadas deben ponerse en contacto de inmediato con la señora Santánchez, escribiendo a Barcelona. Naturalmente, cuando Consuelo Rodríguez Vicente introdujo la carta en el buzón, pensó que no tendría más de una posibilidad entre 1000 para ser elegida. Desde luego nunca sospechó que antes de transcurridos 10 días pudiera llegarle un sobre de color azul con aquella respuesta. Estimada señorita, he recibido su carta solicitando el puesto de educadora que mandé insertar en el periódico para ocuparse del cuidado de mis hijos durante los meses de verano. Como deduzco tanto por su currículum como por su letra que es usted la persona idónea para ocupar el puesto, y dado que estoy en condiciones de duplicar la cuantía de su primera propuesta, le ruego se persone sin más, provista de todo lo necesario, el próximo día 5 de julio en nuestra residencia de Torreteixeta, visible desde la playa, donde recibirá instrucciones para cumplir su cometido, que confío será de nuestro total agrado. Atentamente, Nuria de Santánchez. Postdata. ¿No le importará, querida mía, que me dirija a usted llamándola Sofía en lugar de hacerlo por su verdadero nombre y que así la llamen los niños? Gracias. La noche antes de su partida no durmió de gozo, pensando en que al fin podría disfrutar de un verano delicioso que además resolvería por completo sus problemas del próximo invierno. Para sus gastos de transporte tuvo que solicitar la ayuda de su amiga Marga, la única persona que fue a despedirla a la estación. Que te vaya bien, Consuelo. Y que me escribas nada más llegar y me anuncies si puedo hacerte una visita. Adiós, lo haré. No te preocupes, mujer. Seguramente podamos vernos en agosto. Parada para Torreteixeta. ¿Cómo llego hasta la casa? Solo tiene que tomar ese camino y andar poco más de 1 kilómetro. La torre se ve allá arriba. Consuelo, asiendo con firmeza su pequeña maleta, dejó que el autobús se pusiera en marcha
y cruzó la carretera hasta sentirse frente al camino que le habían indicado. A pesar del polvo que lo cubría, todavía eran visibles los caracteres blancos del cartel en el que podía leerse Torre Teixeta. El silencio que lo inundaba todo en un día aparentemente tórrido se vio turbado por aquel ruido intempestivo y desazonante que acabó crispándola los nervios cuando su conductor, provisto de gran casco y de gafas oscuras, se plantó ante ella con actitud insidiosa. Nena, ¿qué andas buscando sola por estos caminos? Pensó que lo más recomendable sería hacerle caso omiso y seguir su camino sin mostrarle ninguna atención ni darle muestras de preocupación. ¿Vas a bañarte, guapa? Este lugar es muy solitario y puedes hacerlo desnuda si lo prefieres. Seguramente su actitud despectiva favoreció que el intruso desistiera y, sin dejar de caminar y evitando todo intento por volver su cabeza, advirtió por el ruido que el don Juan motorizado se alejaba. El camino, mientras ascendía, se adentraba en un bosquecillo que sin duda sería propiedad de la casa. Pero la chica, encaramándose a unas piedras, pudo ver en dirección a levante cómo el mar se mostraba reverberante y perezoso en aquella hora de la siesta. Siguió ascendiendo hasta divisar de forma clara la construcción de la casa, que aparecía rodeada por una gran valla de tablas de apariencia descuidada, ya que por muchos puntos se mostraba derruida. La muchacha tuvo un pensamiento para los dueños de la casa, preguntándose cómo accederían en coche hasta ella. Pero en pocos minutos se sintió entrando en los dominios de la torre y fue rodeando parte de la valla para entrar por una cierta puertecilla, pensando que causaría mejor efecto en el supuesto de que alguien estuviera ya observándola. Conforme cruzaba la parte arenosa que envolvía la casa, Consuelo advirtió que tenía todo el aspecto de un viejo caserón abandonado. Algunos cristales de las ventanas estaban sencillamente rotos. Una cornisa del piso alto colgaba a punto de desprenderse y la puerta de tela metálica que protegía el interior de los insectos batía sobre el propio marco a impulsos de la tórrida brisa. Pensó que así debían de ser todas las torres cercanas a la playa. Cruzó la puerta de entrada, enmarcada por dos columnas de piedra rocosa, y tras subir una pequeña escalinata, se detuvo ante la puerta batiente. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Aunque el camino no había sido fatigoso ni largo, se sentía francamente cansada. Depositó su maleta en el interior de una amplia habitación del piso bajo y esperó unos instantes sabiendo que muy pronto llegaría alguien desde la parte alta de la casa. Luego salió. Hasta allí le llegaba el rumor del mar. El silencio era absoluto y en los alrededores no se divisaba ser viviente alguno. No sabía cómo hacerse presente. Oiga, señora Santánchez. Señora Santánchez. Guardó silencio nuevamente. Por un momento creyó ver a alguien tras los cristales turbios de una de las ventanas del piso alto, pero después advirtió que se trataba de un reflejo. Dedujo al fin que si había alguien en el edificio, necesariamente tenía que haberla oído, aunque también resultaba posible que los habitantes de la villa estuvieran realizando alguna excursión por los alrededores, o incluso que hubieran olvidado que ella llegaba aquel día. Tras sacudir el polvo de una de las hamacas del porche, se sentó dispuesta a dar tiempo a que regresaran. Transcurrido un tiempo superior a la media hora, Consuelo decidió penetrar nuevamente en la casa y realizar una pequeña visita de inspección. De vez en cuando, mientras recorría algunas de las piezas, pronunciaba el nombre de la señora de la casa en evitación de ser sorprendida como una vulgar fisgona. ¿Señora Santánchez? ¡Señora Santánchez!
En la planta baja, los muebles del gran salón estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo que se hacía más patente sobre la oscura superficie de un gran piano de cola. Únicamente la cocina presentaba un aspecto pulcro y aseado. Daba la impresión de que alguien hubiera realizado una limpieza a fondo, quizás preocupado porque el área de servicio apareciera dispuesta a ser habitada. En aquel momento le pareció que escuchaba el ruido de un motor en el exterior. Desde la misma ventana de la cocina pudo ver cómo una destartalada camioneta se aproximaba hacia la casa por la parte posterior. Por un momento pensó que la camioneta sería incapaz de atravesar aquella zona tan abrupta, pero justamente paró junto a la empalizada. Tan pronto como el motor se detuvo, vio descender del interior a un hombre que vestía un mono de apariencia sucia y mugrienta que trataba de cargar sobre sus hombros una gran caja. Evidentemente ni aquella era la señora de la casa, ni tampoco debía ser el marido por las trazas. Aquí tiene las provisiones, señora. Antes de dar explicación alguna, Consuelo advirtió que la caja parecía abarrotada de alimentos de toda clase, incluso diversas botellas. Quiso reaccionar mostrándose muy segura. Me parece que no hay nadie en la casa. Pero quizás pueda abonarle la factura. No, esto ya está pagado, señora. Esto y la misma cantidad de provisiones durante todas las semanas y hasta los 3 próximos meses. ¿Es usted por casualidad la nueva dueña de la casa? No, no lo soy. Yo acabo de llegar con el encargo de cuidar de los niños por parte de la señora Santánchez. ¿Cómo dice? El hombre del mono no disimuló su turbación, o acaso su gran sorpresa. Se pasó la manga por la frente limpiándose el sudor, y luego añadió: Se trata de una broma, ¿verdad? No, nada de eso. Le aseguro que no soy ninguna intrusa. Esta carta acredita que me han contratado y que me están esperando para hacerme cargo inmediatamente de los niños. La firma la señora Santánchez. Me temo que alguien ha querido gastarle una pesada broma, señora. La señora Santánchez no existe. Murió hace hoy exactamente 1 año. 1 año justo. Por la cabeza de la joven en unos instantes pasaron las imágenes de todas aquellas personas que hubieran podido gastarle semejante broma. No, eso era imposible. Además... No puede ser lo que me dice. Yo he sostenido correspondencia con ella. También tuve que enviarle antes mi carta. Mire, señorita, el bote de los señores Santánchez naufragó el año pasado en la bahía, cuando se encontraban a bordo la señora y los niños. Estas aguas son muy traidoras y muy profundas, y por más que rastrearon, no pudieron dar nunca con el bote, ni tampoco con el cuerpo de la señora. Los cadáveres de los niños aparecieron días después, arrojados por el agua en una playa cercana. No puedo entenderlo entonces. Se publicó un anuncio. Se hablaba de los niños. Yo escribí una carta y luego me llegó esta respuesta. Créame, señorita, a alguien le ha tomado el pelo miserablemente. Esa carta puede haberla escrito cualquiera. Aquí no viene nadie desde hace justamente 1 año, excepto uno de los capellanes de Santa María, que se acerca una vez cada mes o cada 2 meses, dice su misa, se cuida un poco del panteón y se marcha. ¿No acaba de decirme que no encontraron el cadáver de la señora? ¿Por qué me confunde? No, señorita, no trato de confundirla. El padre consiguió un permiso especial para enterrar aquí a los niños. ¿Y el señor Santánchez no pudo haber escrito en la carta? Imposible. Está internado en una clínica de salud mental. Al conocer la noticia de la muerte simultánea de su esposa y de sus hijos, sufrió una impresión tan grande que dicen que perdió la razón. ¿No existirá algún pariente? ¿Alguien que...? No se empeñe, señorita. No existe nadie que haya podido enviarle esa carta.
¿Qué hago yo ahora? ¿Qué puedo hacer, Dios mío? Ya me extrañé yo cuando mi mujer me dio el recado de las provisiones. Cuando me hablan por teléfono lo entiende todo al revés. Pensó que alguien había alquilado la casa. ¿Quiere usted venirse conmigo al pueblo? Yo no tengo sitio, pero... Creo que debo pasar aquí la noche. Es posible que alguien venga y que alguien requiera mis servicios. ¿Lo cree usted prudente? Yo no soy en absoluto partidario de los aniversarios y hoy extrañamente se cumple un año de aquel suceso. Bueno, yo tampoco debo intranquilizarla. Yo ahora tengo mucha prisa. Si quiere, pues puedo venir a la noche a buscarla. No soy una persona miedosa. Tengo, eso sí, problemas de regreso a casa. No me importaría esperar a mañana. ¿Podría venir acaso mañana? Muy bien, bueno, y si no pudiera, pues no tiene más que descender por ese lado trasero de la casa y a poco más de media hora se encontrará ya con las primeras casas del pueblo. Pregunte por la tienda de Sabino. Aunque había logrado inquietarla, Consuelo Rodríguez Vicente no se había quedado convencida con aquella extraña historia. Era imposible que alguien le hubiera gastado una broma, por lo que aún confiaba en que apareciesen de un momento a otro los dueños de la casa, quizá nuevos dueños. ¿Por qué si no las provisiones? Alguien debería aparecer todavía para darle una explicación convincente. Sentía deseos de descansar, de darse un gran baño o al menos una ducha. No le pareció prudente en aquellas circunstancias bajar hasta la playa. Tampoco debía meterse en el cuarto de baño, por si en el ínterin alguien llegaba, pero no renunciaba a cambiarse de ropa y sentirse más cómoda. En el piso superior encontró una habitación en la que por ciertos detalles intuyó que podría estar destinada para ella. Y al ir a depositar el reloj sobre la mesilla de noche, reparó en un sobre en el que con el mismo tipo de letra puntiaguda de la carta que recibió ponía un nombre: Sofía. Supo ahora sin dudarlo que dicho sobre estaba destinado a ella. La señora ya le preguntaba si podía llamarla Sofía, y de inmediato comenzaron a disiparse algunas de sus más profundas dudas. Dentro se encontró una carta. Sofía, me temo que hasta la noche no podré darle la bienvenida. Lo siento, pero confío en que habrá encontrado todo de su agrado. Le ruego que hasta que pueda darle mis instrucciones en persona, procure que los niños se acuesten al oscurecer. En esto soy muy severa, y aunque le parezca superfluo, no deje en modo alguno de leerles los cuentos que encontrará junto a sus camas. Por un momento perdió todo posible control en su mente. Algo fallaba. Pero en la medida en que recapacitó y volvió a releer la carta, comenzó a entender que el bromista debía haber sido el hombre de la camioneta. El hecho de que los niños tampoco estuvieran dentro de la casa no suponía mayor problema. Lo más lógico era pensar que a aquellas horas permanecieran aún en la playa. Progresivamente se fue sintiendo más serena y más segura. Recorrió nuevamente la casa, buscando nuevos indicios, y no encontró nada que llamara su atención de manera especial. Sí. Le sorprendió aquella gran caracola depositada sobre la superficie de una mesa, no solo por su tamaño, sino por la perfección de sus formas y por su particular belleza. Siempre le habían intrigado las caracolas. Al aplicarla junto a su oído, escuchó con toda nitidez el sonido del mar, el murmullo de las olas y el hervor de las resacas sobre la playa. Pero al instante comprendió que aquellos rumores no emergían de la caracola, sino que provenían efectivamente de la playa. Después, mientras seguía extasiada confrontando los rumores del mar,
le pareció que alguien pronunciaba su nombre. Bueno, su nombre no, sino el de Sofía. Sofía. No estaba realmente segura de si había escuchado el nombre de Sofía o era un simple efecto sonoro mezclado entre el viento y las olas. Esta vez sí. Esta vez le había llegado con mayor certeza. Y la llamada provenía del piso de abajo de la cocina. Al fin alguien de la casa había entrado y ya la buscaban. Bajó con desenvoltura las escaleras. Pero en la cocina no había nadie. Seguía como a su llegada la ventana abierta. Iba a abandonar aquel recinto cuando de nuevo le pareció que alguien la llamaba desde algún lugar inferior. No provenía aquel ruido de las cañerías. ¿O acaso era su imaginación, el cansancio o el miedo? No, ella había escuchado el nombre de Sofía con claridad suficiente. Y eso es que alguien de carne y hueso estaba allí llamándola. Y si no procedía de las cañerías, al menos provendría del subsuelo. Exactamente, del sótano. Debía de haber una bajada al sótano. Buscó y junto a la cocina encontró un cuarto que parecía el de la calefacción. Y allí una puerta. Esa puerta debía llevar directamente al sótano. ¿Hay alguien ahí? La puerta en todo caso estaba herméticamente cerrada. ¿Podrían estar los niños jugando en el sótano que acaso hacía las veces de trastero? Por eso volvió a insistir. ¿Hay alguien ahí? Regresando a la cocina se apercibió de que una gran llave pendía de una alcayata y por las proporciones debía corresponder a la vieja cerradura de aquella puerta. Consiguió abrirla sin gran esfuerzo y más que ver, intuyó que de allí mismo arrancaba una estrecha y pendiente escalera. Palpó con las manos la pared y detectó un interruptor. De pronto el ambiente se iluminó y pudo distinguir dónde terminaba la escalera. Ciertamente, ahora había sentido un fuerte estremecimiento. Armándose de todo su valor, se dispuso a descender por aquellas frías escaleras. Respiraba humedad, un cierto aire sepulcral, pero debía alcanzar el recinto donde moría el último peldaño. No pudo evitar un grito más de miedo que de sorpresa. Frente a ella, en una cierta semipenumbra, aparecía un pequeño altar tras el cual unas lámparas encastradas en la pared iluminaban una especie de vidriera que fingía ser atravesada por la luz del sol y derramaba por la estancia un pálido y misterioso arco iris en el que predominaban los verdes pálidos y los amarillos color de miel. A la parte derecha del ara, dos lápidas gemelas cubrían la boca de dos nichos practicados en el interior del muro. Y aquello era cuanto había en la estancia, salvo un reclinatorio sobre el cual alguien había dejado olvidados lo que parecían algunos cuentos infantiles. Tras el escalofrío que la primera impresión le había producido, pero llegando ahora a dominarse sin necesidad de hacer un gran esfuerzo, se acercó al reclinatorio y tomó los cuentos con sus manos. Tuvo la sensación de que alguien le imponía cumplir con su deber. Y su deber, estaba claro, no era otro que leer los cuentos a los niños. Reclinada, dando la espalda a la puerta
envuelta en aquellas tinieblas verde-amarillas, comenzó a leer en voz alta. Todos los niños del mundo, menos uno, crecen. Y no solo crecen, sino que enseguida saben que han de crecer. Nuestra Wendy lo supo del modo siguiente. Cierto día, cuando solo contaba 2 años, estaba jugando en un jardín. Arrancó una flor y corrió a llevársela a su madre. Es de suponer que debía estar encantadora, pues la señora, poniéndose una mano sobre el corazón, exclamó: «Oh, ¿por qué no habías de quedarte así para siempre? ¿Por qué no habíais de quedaros así para siempre?» Pobre señora. Quizás por culpa de una corriente de aire, la puerta se cerró inesperadamente y con gran estrépito. Subió las escaleras con precipitación intentando llegar a tiempo para evitar quedarse encerrada, pero inmediatamente entendió que eso ya había sucedido. Trató de abrir por todos los medios, consiguiendo tan solo desesperarse más en la medida en que agotaba todos los procedimientos. Advirtió de pronto que hasta las escaleras estaba llegando un gran chorro de agua procedente probablemente de la cocina, cuando había hurgado las cañerías y los grifos. Calculó el tiempo que podría tardar en inundarse completamente aquel pequeño sótano, y no daba crédito a lo que estaba sucediendo. No podía ser todo producto de la mala suerte, de la casualidad. Media hora. A lo sumo 1 hora tardará en inundarse todo esto. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Por favor! Terribles pensamientos comenzaron a hacer presa en ella por vez primera. Todo iba a concluir sin remisión. Ya no tenía ninguna salida. Allí le faltaba la respiración. El suelo de la cueva o del extraño sepulcro se estaba inundando y la casa se encontraba vacía, por mucho que ella gritara. ¡Socorro! ¡Por Dios, sáquenme de aquí! ¡Hijos míos! ¡Hijos míos! Tras un violento empujón de la puerta desde fuera, emergió inesperadamente la figura de un hombre que hizo rodar a la muchacha por las escaleras hasta dejarla tendida junto al reclinatorio sin conocimiento. Cuando la joven volvió en sí, se encontró tumbada en una cama y pudo reconocer la habitación que ella había intuido como su cuarto. Dominando la primera impresión y el pánico que le atenazaba la garganta, dijo incorporándose: ¿Quién es usted? Tan pronto como formuló su pregunta, le pareció reconocer en aquella figura al motorista que se le había acercado cuando iniciaba el camino hacia la casa. No se mueva, querida. Todavía está demasiado débil. Ha sufrido un tremendo impacto. ¿Pero quién es usted? ¿No le parece que esa pregunta debería hacérsela yo? Soy Enrique Santánchez. Dios. ¿Usted? Sí, no se asuste. Santánchez, el propietario de esta casa. Pero yo a usted la conozco. ¿No estaba esta tarde en la carretera y portaba una maleta gris? Sí, efectivamente era yo. He venido... Bueno, he venido contratada por su esposa como cuidadora de los niños durante todo el verano. ¿Está usted loca? Mi esposa falleció hace hoy 1 año. Mire, señor, yo ignoro lo que aquí está sucediendo, pero le juro que yo fui contratada por su esposa, que yo recibí una carta. Mire aquí, aquí tengo la carta. Esto confirma que... Esta no es la letra de mi difunta esposa, sino una burda imitación. ¿Se llama usted Sofía? No, me llamo Consuelo. Me llamo Consuelo Rodríguez Vicente. Advirtió de pronto cómo su rostro se ensombrecía. Aquel hombre pareció transfigurarse en un instante y se levantó de la cama en la que estaba sentado para decir de forma autoritaria: Procure arreglarse, señorita. La espero en el salón.
Por fin, la muchacha se procuró la ducha que ansiaba desde el momento en que llegara a la casa. Y poco después de transcurridos 15 minutos, descendió las escaleras hasta el salón, donde el hombre la esperaba con una mirada complaciente. Siéntese, Sofía, por favor. No me llamo Sofía, me llamo Consuelo. Lo siento. Nuestra institutriz se llamaba así. ¿No puedo acaso llamarla Sofía? Mi nombre es Consuelo, señor. Bueno, trate de conservar la calma. Y ahora dígame, ¿qué hacía en el sótano? De la manera más precisa posible, Consuelo trató de contar al dueño de la casa cuanto había sucedido desde el momento en que atravesó la balaustrada, sin omitir los momentos de pánico que había sufrido. ¿No le dijo también Sabino que yo estaba internado en un psiquiátrico? Sí, efectivamente también me lo dijo. No tiene nada que temer, querida. Hace algún tiempo que me dieron de alta. La verdad es que sí sufrí una gran depresión cuando he pasado una temporada atroz. Terribles tratamientos. Oh, Sofía, si usted fuera comprensiva. Mi nombre no es Sofía. Querida Sofía, no me puedes rechazar ahora, vida mía. Ahora no. Tenemos poco tiempo. Hoy es el día señalado y muy pronto se presentará aquí Nuria. ¿Se refiere a su esposa, señor? Hoy es el día en que surgirá del mar para hacer una visita a sus hijos. Sofía, querida Sofía, ¿por qué me obligaste a hacerlo? Aturdida, mientras se daba tiempo para lograr una salida que la librase de aquel loco, intuyó que como medida de prudencia debía seguirle el juego. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Por tu amor, querida. Tú me empujaste, lo sabes. Apenas llegaste a hacerte cargo de los niños, supe que estábamos destinados el uno para el otro. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste hacerlo? Tal cual lo habíamos planeado, Sofía. Cuando tú te llevaste a pasear a los niños y Nuria salió a navegar en el bote, yo lo tenía ya preparado para que comenzara a entrar lentamente agua por la línea de flotación. ¿Y cómo iba yo a suponer? Que yo me fui finalmente sola y los niños con su madre. Pobres hijos míos. Y ahora usted ha escrito una nueva carta solicitando otra institutriz. ¿Otra Sofía, quizás? Te juro que no he sido yo. Yo he venido solo a vigilar la casa. Sé que ella regresa del mar algunas noches para visitar la cripta de los niños. Huyamos, Sofía, mientras podamos. Nuria desea vengarse. Eso, sí, desea venganza. Y por este motivo nos ha reunido aquí esta noche. Cuando suba la marea, ella saldrá de nuevo, como otras veces. Sofía, no me dejes. Decididamente, ahora no solo había advertido su mirada extraviada, sino un impulso criminal no exento de deseo carnal. Un terror frío, ciego, le atravesó a la pobre muchacha la columna vertebral, y eso la obligó a ponerse en pie y salir precipitadamente de la habitación. Había perdido todo sentido de la orientación. Gritó. Las puertas batieron enérgicamente y se encontró con la densidad de la noche. Supo que debía correr y que él la perseguía. Sintió como unas manos fuertes, robustas, hirientes se aferraban a sus piernas. Se vio forcejeando. Luego intuyó que iba a ser forzada violentamente, que esa era su intención, y se defendió hasta recibir aquellas babas nauseabundas, a las que siguieron golpes y más golpes que le hicieron perder el conocimiento. Cuando volvió a recuperar el conocimiento, escupía por su boca un amargo sabor a acero.
tuvo conciencia de que había sido violada y maltratada. Yacía en el suelo con sus ropas hechas jirones. Las tinieblas lo inundaban todo. Lloró desesperada y amargamente, sin saber qué hacer, ni si sería capaz de incorporarse del suelo. Quiso orientarse por los ruidos que provenían del mar, cuando entre sombras y al filo del agua de la playa, de la que estaba a una distancia no superior a los 100 metros, vio horrorizada cómo surgía la vacilante figura de una mujer que lentamente se le acercaba. Aquella horrenda aparición, a la que acompañaba su profunda sensación de pánico, vestía una larga túnica cuyos pliegues empapados en agua y barro se adherían a su cuerpo, y unos repugnantes y largos cabellos cubiertos de algas caían flácidos sobre sus hombros. La visión fantasmal, si aquello era un fantasma, se le aproximaba cada vez más, amenazadora y horripilante. Si el miedo matara, se hubiera muerto de miedo, pero encontró fuerzas para incorporarse y tratar de huir. Cayó al suelo más de 3 veces. Ella retrocedía, y aquel espantoso cadáver surgido de las aguas seguía avanzando hacia ella. Tropezó su cuerpo entonces contra algo contundente y frío. Allí estaba la gran motocicleta del hombre de la casa. Pero ella no podía huir, no sabía poner en marcha aquella máquina. Por eso tentaba con las manos, tratando de localizar un objeto que le permitiera defenderse de la horrible y espeluznante figura que se le venía encima. Pudo ser una extraña cadena. A tirones se hizo con algo frío que le parecía una gruesa cadena. Y cuando aquel horror ya se le precipitaba encima, supo que le había propinado un golpe certero, frontal, que repitió y repitió más de 100 veces. Cuando finalizó de golpear aquella mole ensangrentada, advirtió que entre sus manos tenía enredada una húmeda y mugrienta peluca, y que aquellos ojos que ya no la miraban eran los del señor Santánchez, el dueño de la casa. Mi querido amigo, a la chica la encontramos a la mañana siguiente, todavía con aquella repugnante peluca entre sus manos, y quise hacerla comprender que no había cometido delito alguno, que en su esquizofrenia el asesino, Enrique Santánchez, había desdoblado su personalidad y actuaba como él mismo, vengándose de la mujer que le había llevado al error de matar a sus hijos, y había asumido a la vez la personalidad de Nuria, su esposa, que deseaba vengarse de él mismo y de la mujer que le había transportado a un delirio semejante. ¿Qué ha sido exactamente de ella, doctor? Pues nunca abandonó estas tierras. Aquí sigue recluida desde hace ya 4 largos años. No ha recuperado el habla. Nadie ha venido jamás a verla.